Bienvenidos al curso de narrativas de control del circuito de flotación de cobre. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de minería del cobre. Vamos a explorar cómo se controla y automatiza ese proceso de flotación. Es un tema apasionante, sí. Si alguna vez te has preguntado cómo se separa el cobre de la roca, Prepárate. porque vamos a desgranar este complejo proceso industrial. Para ello, vamos a analizar el documento C06, variables operativas reactivos molienda, clasificación, flotación de cobre y espesamiento. La idea es comprender cómo funcionan las narrativas de control en un circuito de flotación de cobre. Empecemos por la alimentación a la flotación rougher. Vale, ¿y qué es lo primero que se controla en este punto? Lo primero es ajustar el porcentaje de sólidos en la pulpa que entra en la flotación rougher. Entiendo, ¿y cómo se consigue eso? ¿Hay algún tipo de sistema que lo regule? Imagino que sí. Imagínate un analizador en línea Ajá. que mide constantemente la concentración de sólidos en la pulpa. Como si fuera un ojo que vigila la mezcla. Exacto. Y luego tenemos un controlador de flujo de agua Entiendo. que ajusta la cantidad de agua que se añade a la pulpa, Ya veo, como un director de orquesta. buscando la armonía perfecta para la flotación. Exactamente. Y esto es crucial porque si la mezcla es demasiado espesa, ¿Qué pasa? las partículas de cobre no flotan bien. Claro, tiene sentido. Y si es demasiado líquida, supongo que se desperdicia mucha agua. Sí, por eso es tan importante mantener un equilibrio preciso. En el porcentaje de sólidos. Correcto. Y hablando de equilibrio, ¿qué me dices del pH? Sé que también es un factor crítico en la flotación. El pH es otro factor crucial. Que se controla con mucho cuidado. ¿Por qué es tan importante? Imagínate que el pH no está en el rango adecuado. ¿Qué podría pasar? Pues, por ejemplo, la pirita Ajá. podría flotar junto con el cobre contaminando el concentrado. Vaya, eso sí que sería un problema. ¿Y cómo se evita que eso ocurra? Se dosifica el echala de cal en diferentes etapas del proceso. ¿En qué etapas exactamente? En la molienda, Saja. En la alimentación a la flotación rougher. Sí. Y en la remolienda. Entiendo. Y supongo que la cantidad de cal se ajusta automáticamente. Exacto, se ajusta para mantener el pH dentro del rango óptimo. Impresionante, parece que cada detalle está cuidadosamente controlado. ¿Y qué me dices de la medición del caudal? Supongo que también es fundamental, ¿no? Por supuesto. La medición del caudal es esencial para controlar la eficiencia del proceso. ¿Y qué tipo de tecnología se utiliza para medir el caudal en la flotación colectiva? Se utilizan medidores de flujo con fibra óptica Ajá. que detectan perturbaciones acústicas en las cañerías. Perturbaciones acústicas. Suena Ajá. poco complejo. Es más sencillo de lo que parece. Bien. Imagina que los medidores están escuchando el flujo de la pulpa a través de las tuberías. Qué interesante. ¿Y esa información a dónde va? Esa información se envía al sistema IDAS, Ajá. que procesa hasta 24 señales de flujo a la vez. ¿Y qué hace el sistema IDAS con toda esa información? Integra esos datos en el sistema de control para asegurar que todo fluya sin problemas. Entiendo, es como el cerebro del proceso. Recibe información de todas partes. Y toma decisiones. Exactamente. Y ahora, si te parece bien, hablemos del cajón distribuidor Sí. de alimentación a las celdas rougher. Claro, he oído hablar de él. Pero no sé muy bien cuál es su función. Exacto. El cajón distribuidor divide el flujo de pulpa, ¿De dónde viene? que viene del reboce de los hidrociclones, Ajá. y lo dirige a las 4 filas de celdas rougher. Y regula el caudal que va a cada fila. No regula caudal. ¿Y qué hace? Su función principal es asegurar que la pulpa se distribuye de manera equitativa a cada fila. Ya veo. Es como un maestro de ceremonias que organiza la entrada de la pulpa a las celdas rougher. Exactamente. Y una vez que la pulpa llega a las celdas rougher, ¿qué ocurre? Ahí es donde se produce la magia de la separación. Ahí es donde ocurre la magia. Sí. En las celdas rougher el cobre se separa de la ganga mediante la flotación. Increíble. Pensar en la complejidad de este proceso me deja boquiabierto. ¿Y cómo se controla todo en las celdas rougher? Se utilizan sensores magnetostrictivos Sensores. para medir la interfase pulpa-espuma en cada celda. ¿Y para qué sirven esos sensores? Permiten ajustar automáticamente las válvulas neumáticas Entiendo. para mantener el nivel adecuado de pulpa y espuma. Y supongo que también se monitorizan otros parámetros. Por supuesto, se monitoriza el caudal de concentrado, Ajá. el pH del proceso y el suministro de aire para garantizar una separación óptima. Es realmente asombroso cómo se combinan la tecnología y la automatización para controlar con tanta precisión cada etapa del proceso. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde se dirige la pulpa después de las celdas rougher? Si recuerdas, en la parte anterior nos quedamos justo cuando la pulpa, ya con parte del cobre separado, sale de las celdas rougher. Cierto, decías que la pulpa se dirigía al cajón alimentador de hidrociclones de remolienda. Ajá. Si te parece bien, hablemos de eso. ¿Cuál es su función? Buena pregunta. Este cajón es como un punto de encuentro donde
La pulpa proveniente de diferentes etapas del proceso se reagrupa. ¿De qué etapas estamos hablando? Hablamos del concentrado rougher, el scavenger, las colas de la segunda limpieza y el producto de la remolienda. Todos convergen aquí. Entiendo, y de ahí la pulpa se dirige a los hidrociclones, ¿no? Correcto. Pero ¿por qué es tan importante el control de nivel en este cajón? Porque de él depende que el flujo de pulpa hacia los hidrociclones sea constante. Ya veo. Imagínate que la pulpa llega a los hidrociclones de forma irregular, Sí. a borbotones. Ajá. La separación no sería tan eficiente. Claro, como intentar hacer un buen café con un chorro de agua irregular. Exacto, para evitar es un sistema de control automático regula la velocidad de las bombas Entiendo. que alimentan los hidrociclones basándose en la medición del nivel de pulpa en el cajón. Que si el nivel baja, las bombas bombean más rápido. Y si sube más despacio, ¿no? Exacto. Es un sistema muy preciso. Ajá. Y no solo eso, también hay sistemas de seguridad. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, si el nivel baja demasiado, se activa un enclavamiento que detiene las bombas. ¿Para qué? Para evitar daños, si las bombas funcionan sin suficiente pulpa, podrían dañarse. Ya veo. Además, hay un sistema de rebose que evita que el cajón se desborde si llega demasiada pulpa. Es impresionante cómo cada detalle del proceso está pensado para que todo funcione a la perfección. Y de forma segura. Así es. Y hablando de detalles importantes, No podemos olvidar el control de la densidad de la pulpa la densidad. en los hidrociclones de remolienda, ¿Qué es tan importante en esta etapa? porque de ella depende la eficiencia de la separación en los hidrociclones. Ya. Si la densidad no es la adecuada, la separación del cobre de la ganga no será óptima. ¿Y cómo se controla la densidad? En cada línea de alimentación a los nidos de hidrociclones se miden la densidad y el caudal. Y con esos datos. Con esos datos se determina el flujo másico de pulpa. Ah, Un sistema de control ajusta automáticamente el caudal de agua de proceso para mantener la densidad dentro del rango deseado. Es decir, se va añadiendo agua o se reduce su flujo para conseguir la densidad perfecta. Exactamente. Imagina un cocinero que añade agua a una salsa para que tenga la textura perfecta. Ya entiendo, un ajuste fino y constante para optimizar el proceso. Exacto. Y hablando de ajuste fino, pasemos a los nidos de hidrociclones de remolienda. Me has hablado de los hidrociclones individuales. ¿Y? Pero, ¿qué son exactamente los nidos? Un nido es un conjunto de hidrociclones que trabajan en equipo Ya. para separar las partículas más finas de la pulpa. ¿Y cómo se controlan? El sistema monitoriza la presión en el distribuidor del nido. Ajá. Si la presión se desvía del rango establecido, el sistema ajusta automáticamente el número de ciclones operativos, ¿Cómo lo hace? abre o cierra válvulas para integrar o aislar ciclones según sea necesario. Entiendo. Así se consigue mantener la presión óptima. Es como un equipo de fútbol donde el entrenador cambia jugadores para adaptarlos a la situación del partido. Es una buena analogía. Y después de pasar por los hidrociclones, la pulpa se dirige a los molinos de remolienda. Ahí es donde se machaca la roca, ¿no? Exacto. Los molinos de remolienda son los encargados de triturar las partículas más resistentes utilizando la fuerza bruta Ya. para asegurar una separación aún más fina. Y supongo que en los molinos también hay un montón de parámetros que se controlan. Por supuesto, se monitorizan los niveles en el tanque de recirculación, el caudal de rebose y las temperaturas en el reductor. Ajá. Y los sistemas de lubricación, todo esto para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. ¿Y de ahí a dónde va la pulpa? La pulpa pasa a un cajón colector, Sí. el 310-BX002, que actúa como punto de encuentro. Vale. Aquí se reagrupa la pulpa que viene de diferentes etapas. Ajá. El rebose de los hidrociclones de remolienda, los concentrados scavengers y las colas de la segunda limpieza. Otro punto de encuentro. ¿Y qué se controla en este cajón? El objetivo principal es mantener un flujo constante de pulpa hacia las siguientes etapas del proceso. ¿Qué entiendo? En este caso, las celdas de primera limpieza. Para lograrlo, se controla el nivel de pulpa en el cajón y se ajusta la velocidad de las bombas que alimentan las celdas de primera limpieza. Como un policía de tráfico que dirige la circulación para que no haya atascos. Exacto, el cajón colector regula el flujo para que todo vaya sobre ruedas. Y como en el cajón anterior, también hay sistemas de seguridad. Ole. Hay alarmas que avisan si el nivel de pulpa sube o baja demasiado. Sí. Y un enclavamiento que detiene las bombas en caso de un descenso muy bajo. ¿Y qué pasa si las tuberías que llevan la pulpa a las celdas se obstruyen? No te preocupes, para eso está el sistema de lavado automático. Ah, vale. Se activa si se detecta una obstrucción y limpia las tuberías para que la pulpa siga fluyendo sin interrupciones. Es impresionante cómo se anticipan los problemas y se toman medidas preventivas. La seguridad y la eficiencia son prioritarias en todo el proceso. Y hablando de diferentes etapas, ¿qué ocurre en las celdas de flotación de primera limpieza? ¿Para qué sirve? En estas celdas se refina el concentrado de cobre, eliminando las últimas impurezas que hayan podido quedar después de la flotación rougher.
Se busca obtener un concentrado de mayor pureza Sí. para las etapas posteriores del proceso. Es decir, que tras el primer filtrado en las celdas Ruffer, se realiza un segundo filtrado más fino. Exacto, es como un colador que separa la harina del salvado. Ya. Pero en este caso separamos que el cobre de las impurezas. Y supongo que en estas celdas se usan controles similares a los de las Ruffers. Si se controla el nivel de pulpa y espuma el caudal de concentrado de suministro de aire y la dosificación de reactivos. El objetivo es mantener un equilibrio preciso entre todos estos parámetros Sí. para lograr la máxima eficiencia en la separación del cobre, Es decir, se aplican los mismos principios. pero ajustados a las necesidades específicas de esta etapa. Exacto. Y una vez que se obtiene el concentrador refinado, ¿a dónde va? Se dirige a un nuevo cajón colector, el 3310 BX003. Otro cajón colector. Parece que son puntos clave en el proceso. Los 11, este cajón actúa como punto de acumulación y distribución hacia las columnas de segunda limpieza. La última etapa de purificación del concentrado. Ya veo una última criba para obtener un cobre de la máxima pureza. Y supongo que este cajón también se controla para mantener un flujo constante. Exacto, el sistema controla el nivel de pulpa en el cajón y la velocidad de las bombas que alimentan las columnas de segunda limpieza. Sí. Es un sistema similar al de los cajones anteriores, adaptado a las características de esta etapa. Entiendo, parece que hay una lógica de control que se repite en diferentes puntos del proceso. Así es, se trata de garantizar un flujo constante, prevenir desbordamientos y asegurar la eficiencia en cada etapa. Y por fin llegamos a las columnas de segunda limpieza. Aquí es donde se obtiene el concentrado final de cobre. Exacto, en las columnas de segunda limpieza se realiza una flotación selectiva muy precisa Ya veo. para obtener un concentrado de la más alta calidad listo para su procesamiento posterior. Es decir, aquí termina el proceso de flotación. Sí, de aquí sale el cobre listo para su transformación en los diferentes productos que conocemos. Y como en cada etapa, supongo que el control es crucial en estas columnas. Por supuesto, aquí el control es aún más estricto, ya que se busca una separación muy precisa. Entiendo. Se controla la alimentación de pulpa, la generación de burbujas, la descarga de colas y el lavado de espuma, todo para maximizar la recuperación de cobre y obtener un concentrado con la mínima cantidad de impurezas. Es fascinante ver cómo cada etapa del proceso se va refinando y cómo el control se vuelve más preciso a medida que avanzamos. Así es, la tecnología y la automatización son claves para conseguir la máxima eficiencia y calidad en el proceso de flotación de cobre. Y hablando de elementos clave, ¿qué me puedes contar sobre el control del flujo de aire y agua en los difusores de las columnas? Recuerdo que mencionaste que las burbujas de aire son las que atrapan el cobre. Exacto, el flujo de aire y agua es fundamental en la flotación. Las burbujas de aire se adhieren a las partículas de cobre y las arrastran a la superficie, Sí. mientras que la ganga se deposita en el fondo. ¿Y cómo se controla el flujo de aire y agua en las columnas de segunda limpieza? Se utilizan difusores tipo slamjet Ajá. que aseguran una distribución uniforme del aire y el agua en la columna. Entiendo. El flujo de aire se regula mediante válvulas de control y medidores de presión, Sí. mientras que el flujo de agua se controla con reguladores de presión y medidores de flujo. Se busca un equilibrio perfecto entre ambos flujos para que las burbujas de aire puedan hacer su trabajo de forma óptima. Exacto, y como en otros puntos del proceso, el sistema cuenta con alarmas que avisan si hay algún desequilibrio en el flujo. Entiendo, parece que la monitorización y el control constante son la clave en todo el proceso. Y hablando de control, no podemos olvidar las bombas de sumidero. ¿Recuerdas que hablamos de ellas en la parte anterior? Sí, dijiste que eran esenciales para la seguridad del proceso. Exacto, las bombas de sumidero se encargan de retornar los derrames de pulpa a los cajones correspondientes, Ajá. evitando que se acumulen en zonas no deseadas y causen problemas. ¿Y cómo se controla su funcionamiento? El control se basa en la medición del nivel de pulpa en el sumidero. Cuando el nivel alcanza un punto determinado, se activan las bombas para evacuar el exceso de pulpa. Es decir, es un sistema que reacciona automáticamente ante un problema. Exacto, y por supuesto el sistema cuenta con alarmas y enclavamientos Sí. para evitar que las bombas funcionen en seco o que se produzcan desbordamientos. Es un sistema muy completo que garantiza la seguridad y la eficiencia en el manejo de los derrames. Así es, y hablando de elementos que garantizan el buen funcionamiento del proceso, no podemos olvidar el agua de sello. ¿Recuerdas para qué sirve? Dijiste que protege las bombas. Exactamente, el agua de sello es como un escudo que protege los sellos de las bombas, Ojalá. evitando que la pulpa que es abrasiva los desgaste. Y si los sellos se desgastan, ¿qué pasa? Se producen fugas de pulpa, Ya. lo que puede provocar paradas imprevistas, costosas reparaciones y riesgos para la seguridad. Entiendo, el agua de sello es un elemento pequeño, pero muy importante. ¿Y cómo se controla? Se utiliza un sistema de control que regula la presión y el flujo del agua de sello.
Se busca mantener un flujo constante que garantice la protección de las bombas, y como en otros puntos del proceso, hay alarmas y enclavamientos Ajá. que se activan si hay algún problema con el suministro. Es increíble la cantidad de detalles que se controlan para asegurar que todo funcione a la perfección. Realmente me está sorprendiendo la complejidad de este proceso. Es un proceso complejo, sí, pero también fascinante, y aún nos quedan algunos aspectos por analizar. Genial, tengo ganas de seguir explorando este mundo. Perfecto, en la próxima parte hablaremos del muestreo metalúrgico en línea y de cómo se gestiona un corte de energía en un circuito de flotación de cobre. Suena muy interesante, no me lo perderé. Retomamos nuestro viaje por el fascinante mundo del control del circuito de flotación de cobre. En esta última parte nos centraremos en dos aspectos cruciales: Por eso. el muestreo metalúrgico en línea y la gestión de la operación ante un corte de energía. Si te parece bien, comencemos por el muestreo metalúrgico. Perfecto. ¿Recuerdas que en la parte anterior hablamos de la importancia de controlar la calidad del concentrado de cobre? Sí mencionaste que se analizaban las muestras en un laboratorio. Correcto, pero eso solo nos da una imagen estática ¿Y de qué? de la calidad del concentrado. ¿Y qué hacemos para tener una visión en tiempo real? Ahí es donde entra en juego el muestreo metalúrgico en línea. ¿Y cómo funciona exactamente? Imagina unos pequeños robots, los muestreadores, Ajá. que extraen muestras de pulpa de diferentes puntos del circuito. ¿De qué puntos, por ejemplo? De la alimentación a la flotación rougher, del concentrado final y de los relaves, entre otros. Entiendo, se obtienen muestras representativas de las diferentes etapas del proceso. Exacto, y esas muestras se analizan en tiempo real, ¿Por quién? mediante un analizador en línea. ¿Y qué información nos da este analizador? Nos dice la concentración de los metales de interés como el cobre, el molibdeno y el hierro. Ya veo, así podemos saber si estamos obteniendo un concentrado de buena calidad. Exacto. Y no solo eso. ¿Qué más? También nos permite detectar cualquier desviación con respecto a los valores objetivo ¿De qué? de concentración de los metales. ¿Y qué hacemos si detectamos una desviación? En ese caso, los operadores pueden tomar medidas para corregir el problema, Por ejemplo. ajustar la dosificación de reactivos. O también el flujo de aire en las celdas de flotación. Correcto. Es impresionante cómo podamos controlar la calidad del concentrado en tiempo real. Sí, el muestreo metalúrgico en línea es una herramienta fundamental para la mejora continua del proceso de flotación de cobre. Y ahora, si te parece bien, pasemos a un tema que siempre genera cierta inquietud: los cortes de energía. Claro, es un tema importante. ¿Qué ocurre en un circuito de flotación de cobre cuando hay un corte de energía? Supongo que todo se detiene. No, exactamente. El circuito de flotación está diseñado para operar de forma segura, Ah, sí. incluso durante un corte de energía. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Contamos con un sistema de respaldo de energía Ajá. que entra en funcionamiento de forma automática. ¿De qué tipo de sistema estamos hablando? Generalmente se utilizan generadores diésel, que proporcionan la energía necesaria para mantener en funcionamiento los equipos críticos. ¿Y qué equipos se consideran críticos? Las bombas que alimentan las celdas de flotación, Ajá. las bombas de sumidero y los sistemas de control, principalmente. Es decir, se asegura que las funciones vitales del proceso se mantengan. Exacto. Y además del sistema de respaldo de energía, se activa un protocolo específico para la gestión del corte de energía. ¿Y en qué consiste este protocolo? El objetivo principal es estabilizar el proceso y minimizar el impacto del corte de energía. ¿Qué medidas se toman, por ejemplo? Se reduce la velocidad de las bombas, se detienen los molinos de forma controlada y se suspende la alimentación de reactivos. Ya veo, se pone todo en modo de espera hasta que vuelve la energía. Efectivamente. Y una vez que se recupera la energía, se inicia un proceso de reinicio gradual del circuito. Es un sistema muy bien pensado que previene daños en los equipos y garantiza la seguridad del personal. Así es. Y no solo eso, ¿Y qué más? sino que también minimiza las pérdidas de producción. Impresionante, realmente me ha fascinado descubrir cómo se controla cada detalle del proceso de flotación de cobre. Es un proceso complejo, pero apasionante sin duda. Me alegro mucho de haber podido sumergirme en este mundo contigo. El placer ha sido mío y recuerda que esto es solo una pequeña muestra de la complejidad de la minería moderna. Una industria fundamental para nuestra sociedad y que, como hemos visto, está a la vanguardia de la tecnología. Sin duda espero que este deep dive te haya inspirado a seguir explorando este fascinante mundo. A mí, desde luego, sí. Hasta la próxima.